y para eso quisiera leer una porción de la Escritura. Dile a Maribel que pase por aquí para que ponga el celular a grabar, que mucho mejor, para poder subirle en diferentes cosas, que es muy importante. Muy bien. Tenemos aquí Mateo capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que en el 1 ya ustedes lo conocen, ya hemos hablado de todo eso. Pero en el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como siempre, ese versículo tiene que dominar el pensamiento de todo lo que estamos haciendo aquí en relación a este pasaje de la Escritura. Otra cosa también importante es que hemos visto ya tenemos más de un mes hablando sobre este pasaje y estoy tratando de salir para ponerme en mi trabajo que tengo aquí. Y hemos visto hasta ahora prácticamente hasta el versículo 29, hasta el versículo 31, vimos la última vez. En el día de hoy vamos a tratar con el tema, así se llama, ilustraciones de su segunda venida. Es como si el Señor dijera, alguna gente no van a entender, pues yo se lo voy a poner de muchas maneras. Así que, como digo, todo lo que hemos visto hasta aquí vino como consecuencia de una pregunta que aparece en Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hoy nos va a decir por lo menos el cuándo y otras cosas que se tratan con las señales. De ahí en adelante, después de esa pregunta del versículo 3, el Señor le mostró la diferente característica de los tiempos y puso una ilustración muy interesante como si fuera con los dolores de parto de una mujer, lo cual nos dicen que los dolores van en aumento. Hay falsas contracciones que comienzan desde el 6º mes, pero luego, cuando vienen los verdaderos dolores, las cosas se van poniendo cada vez más apretadas. Esa es la ilustración que aparece en este capítulo 24 del libro de Mateo. Nosotros hemos visto que si comparamos los 7 sellos de Apocalipsis, cuando habla de los 4 jinetes, Apocalipsis capítulo 6, que se refería al primer periodo de lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, al cual Jesucristo hace referencia cuando dice la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. Entonces habla del arranque de la segunda mitad de lo que se conoce como la gran tribulación, no la tribulación, sino la gran tribulación, que representa los 3 últimos años y medio cuando el anticristo rompe el pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Este periodo es sustituido y cronológicamente seguido, como nos dice el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esa fue la última vez que predicamos de estos versículos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy parecido al 6º sello que aparece en Apocalipsis. Miren ustedes, ¿qué ocurriría? Como dice Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció. Estoy leyendo Apocalipsis para compararlo con esos versículos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Solamente sin saber mucho sobre los fenómenos de la naturaleza, cuando la Biblia dice aquí en Apocalipsis, en Mateo 24:29, que dice que el sol se oscurecerá. ¿Qué puede pasar si el sol se oscurece súbitamente? ¿Qué pasaría con las mareas en los océanos? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Qué pasaría con la tierra? ¿Qué pasaría con la gravedad? ¿Qué pasaría? Pasarían muchos terremotos y, como dice el texto, habrá muchas catástrofes. La potencia de los cielos serán conmovidas. Y eso es lo que dice Apocalipsis 6:12, 13 y 14 y más.
Pero Mateo 24, 29, lo que se ve es que en ese día grande y terrible que se llama, porque el cenit de la gran tribulación ocurre entonces con la llegada del Señor. Pero en ese momento, antes de el Señor poner su pie sobre el monte de los olivos, dice la Biblia aquí que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es decir, los fenómenos de la naturaleza ocurrirán de manera grande. Imagínense ustedes que la venida de Jesucristo oscurecerá el sol. Solo pensar en lo que ocurriría sorprende a cualquier mortal, siendo el mismo Cristo la señal, porque el versículo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, pero en el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal que representa la presencia misma del Señor Jesucristo. Pero muchos ven aquí que esa señal del Hijo del Hombre es el mismo Cristo apareciendo. Y aquí arranca entonces el versículo 31 o 32 en adelante, aparecen las ilustraciones. Ahí aparece entonces lo que se llama la ilustración de la higuera, del versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es interesante ver cómo la Biblia recalca la idea. Entonces, otras versiones hablan de, en vez de decir, de la higuera aprended la parábola, aunque la palabra original es parábola, no es una parábola como normalmente estamos acostumbrados a ver en las escrituras, sino que simplemente pone una, como si fuera una ilustración, aunque las parábolas son ilustraciones, pero no estamos acostumbrados a ver una parábola tan corta, decir, de la higuera aprender la parábola. ¿Cuál es la parábola que hay detrás de la higuera? Otra, como dice, otras versiones hablan de la ilustración o de la comparación. La idea que hay detrás de todo esto ha sido confundida con la nación de Israel y muchos son los que ven esta interpretación. Es importante, o les recomiendo ver el pasaje simplemente como está en su contexto, como una ilustración de su venida. Nos ayuda que también en el libro de Lucas habla no solo de la higuera, en Lucas capítulo 21, verso 29, y les digo también una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Fíjense que en Lucas, hablando del pasaje paralelo de Mateo, no solamente pone la higuera, sino que pone otros árboles, porque la idea es que los frutos están maduros. La idea es que la higuera tiene un ciclo rarísimo, porque la higuera se le caen las hojas, aún teniendo fruto, y vuelve, y cuando se le está saliendo de nuevo las hojas es porque ya dice que el verano está cerca. En otras palabras, una cosa rara, la idea es que ya el fruto está para ser recogido. Y lo que está entonces enseñando el texto aquí, el énfasis de Lucas, no solo entonces en la higuera, como vimos en el mensaje paralelo, sino en todos los árboles, para darnos una ayuda adicional de la circunstancia y la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor quiso mostrar como un hecho cierto, como un hecho seguro. Por eso amplía, por eso lo decora como si fuera poniendo colorido y fuerza en lo que está enseñando. Un hecho cierto es que los frutos de la higuera aparecen y se caen, o sea, cayéndose las hojas y volviendo la higuera y volviendo a salir las hojas. Debe tomarse en cuenta que la higuera no se ve aquí como un elemento de especial interés, sino como se refiere a la agricultura. Digo esto porque algunos lo ven como representación del pueblo de Israel. El argumento que se usa para ver este pasaje, y por eso muchos se han equivocado, cuando uno vea que la nación de Israel regrese a la tierra prometida, entonces hay evidencia de que el regreso del Señor está cerca, ya que el retoñar de la higuera, es decir, de la nación, es su regreso a la tierra. Tanto que han puesto lo que se llama la generación. Si Israel se estableció en el año 1948, muchos pusieron que 40 años después, o sea, una generación, que serían en 1988, Cristo vendría. Sin embargo, la Biblia, precisamente en este contexto, nos habla de que no tenemos que decir cuándo será, porque ni siquiera el Señor está interesado en manifestarlo. En resumen, el Señor usa la higuera en este contexto
no como un símbolo de la nación de Israel, sino más bien como una ilustración o una lección de la naturaleza, para ampliar su respuesta a la pregunta de los discípulos con relación a la venida en gloria y del final de la edad. ¿Cómo podríamos interpretar esta ilustración? ¿Cómo podríamos interpretar esta parábola? Dice el versículo 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La postura más simple es que la que prevalece. Se refiere a lo expresado en la primera parte del discurso, relacionado con la tribulación, ya que Daniel lo había presentado y el Señor lo está presentando aquí. Habla en su desarrollo, incluso hasta su venida en gloria. Conoced que está cerca a las puertas. Puede ser que se refiera al reino o la venida del Señor, que por el contexto se refiere claramente a la segunda venida que está cerca o la realidad de esta. Porque después de esa segunda venida el Señor establece su reino, un reino terrenal, pero es un reino que también seguirá más adelante. Ahora dice el texto, de cierto os digo que no pesará esta generación, por eso muchos se han confundido, hasta que todo esto acontezca y el cielo y la tierra pasarán. Hay varias interpretaciones de la palabra de cuál generación se refiere. En primer lugar, algunos dicen que Jesús dice, valga la redundancia, que la generación presente, o sea, la de aquel tiempo, no pasaría antes que el reino viniese. O el reino, según este punto de vista, no sería el reino mesiánico, sino es un reino que se da en la práctica, como que ahora mismo está el reino, que nosotros los cristianos somos representantes de ese reino, y a medida que la influencia de Cristo se vaya haciendo patente, la gente va a entender más el evangelio y llegamos a un punto de perfección. Eso se perdió cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un poco difícil entender ese punto de vista en base al contexto. Otros han tomado la expresión esta generación como una referencia a la raza judía, pero el significado de la frase que aparece aquí 38 veces aparece en el Nuevo Testamento, nunca significa raza o nación. Hendrickson habla de esto, pero no tiene sentido por el uso de la palabra. En tercer lugar, hay otros que piensan que se refiere a la generación de su contemporáneo, que no iban a morir hasta que la destrucción de Jerusalén en el año 70 hubiese ocurrido. Este punto de vista preserva el sentido correcto del vocablo generación, pero choca con la realidad del contexto previo, quien conecta con el futuro y se extiende hasta la gran tribulación y el contexto de Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, como que no se relaciona. El enfoque está en la segunda venida. Así que la palabra de Jesús deben verse más allá de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es lo que consideramos en punto número 4. La que apoyamos de acuerdo con el contexto es de que Jesús se refiere a la generación de judíos que verán las cosas mencionadas en Mateo 24. Esta generación que dice ahí no pasará hasta que todo el programa de Dios tenga su consumación. Está refiriéndose a esa generación que estaba ahí, a esa generación que participaría en el futuro de esos momentos que aparecen en las Escrituras. Algunos han objetado el pronombre vosotros, porque dice que no pasará esta generación hasta que todo sea consumado. Y eso se ve mucho en el relato de Mateo 24, por ejemplo, en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Da la sensación que ellos, los discípulos, también estaban ahí. O sea que no es, cuando uno ve, se ve que el Señor pone esto en perspectiva. Es como si estuviera hablándole, pero ustedes, la nación de Israel, o los que sigan después de ustedes, van a ver esto, van a ser testigos de las generaciones futuras, pero como si fuera participando. Y eso se ve también en Mateo 23:39, para entender esto, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lógicamente los discípulos no lo van a ver, pero el Señor lo hace partícipe, y eso es lo que, perdón, muchas personas no entienden de este pasaje. El versículo 35 nos da una aplicación muy interesante, porque ese párrafo de la higuera lo concluye diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una gran advertencia para todos los creyentes de todos los tiempos y para los que reclaman que se está tardando mucho. Y mucha gente dice que, bueno, desde que yo estoy pequeño estoy oyendo que Cristo viene, pero no viene. Eso no es nuevo. En Pedro también se lo dijeron, oigan, a Pedro,
porque los discípulos vivían con esa expectación. Vivían que Cristo, ellos vivían pensando que Cristo iba a venir pronto. Y nosotros también tenemos que tener esa expectación. Aunque venga dentro de mañana o que venga dentro del año que viene, tenemos que tener expectación. En segunda de Pedro, capítulo 3, también Pedro le dice lo siguiente: para que tengáis memoria, versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente, miren el texto, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio por la misma palabra y del juicio y de la perdición del hombre impío. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios siempre serán ciertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor ha prometido su venida. Hermanos, no se desesperen, el Señor está cerca. Como escribía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, que lamentablemente en la Reina Valera 60 se ha perdido la palabra aramea que aparecía en la versión antigua y que viene desde lejos. Si alguno no, bueno, en la Biblia de las Américas lo pone sin acento. Dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranatá o maranata, ¿qué quiere decir? El Señor o Cristo viene. O sea que en primer lugar, la higuera representa no la nación de Israel, sino que las cosas vienen pronto a sucederse después de lo que el Señor está hablando. En segundo lugar, nos habla a nosotros del tiempo de su venida. ¿Cuándo? Y el Señor aquí es que responde el cuándo, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta se considera uno de los pasajes más interesantes, porque aunque aquí en Mateo no se menciona al Señor Jesucristo, sin embargo en Marcos 13, 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahí en Marcos sí se menciona al Hijo. Eso es lo que quiere enfatizar. ¿Cuál es el problema del pasaje? Bueno, el problema es que como Cristo, que también es Dios, no sabe el día y la hora. ¿Cómo que Jesucristo no sabe el día ni el Hijo? La respuesta que debemos dar es que Cristo, en su naturaleza divina, no quiso saber el día en que esto sucedería. O mejor dicho, en su naturaleza humana, como tuvo sed, hambre, y voluntariamente no quiso, es decir, en el área de su mente humana, se limitó y no quiso saber el día y la hora. Aunque en su naturaleza divina pudiera entenderse más fácil, pero en su naturaleza humana, él podía entonces decir: no, yo no quiero saber el día ni la hora. Para los cristianos es una gran lección. Lo importante no es predecir que Cristo vendrá. Lo real es que Él viene y debemos esperarlo. Debemos esperarlo, como se llama, con expectación, pero también con pureza. Debemos renovar ese amor por la segunda venida de Cristo. No importa si en su primera etapa, si en 2 partes, eso es lo que creemos eso. No importa, aunque usted no lo entienda. Espere con ansia la venida de Cristo. Porque esto es lo que produce en nosotros ese deseo de seguir siendo más puro cada día. Y eso es lo que Pablo hablaba en el libro de Tito. Dice: porque la gracia de Dios, Tito 2:1, 2:11 y 2 y 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando con deseo, así que el Señor viene pronto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Interesante, este pasaje le dice Dios al Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense cómo dice que debemos vivir este siglo, esta era, sobria, justa y piadosamente. El creyente que está esperando al Señor es así que debe esperar. Incluso la segunda venida está ligada mucho con cómo yo espero al Señor. Está ligado mucho con la ética, está ligado mucho con lo que yo hago, está ligado mucho con lo bien que debo hacer las cosas. Eso es lo que presenta esto. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que muchas veces en generaciones que se han acomodado, como la que estamos viviendo ahora, han vivido muchos creyentes sin penuria, sin persecución, se olvidan de la venida del Señor. Y al perder eso de vista, su vida y su mente están pensando más en las cosas de este mundo, en lo que me voy a ganar aquí en este mundo y no en lo que tengo más allá de este mundo. Nosotros tenemos un pie aquí y un pie allá. Nosotros somos ciudadanos del reino, aunque somos ciudadanos de una nación aquí en la tierra. Disfrutamos de doble ciudadanía, pero nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, a quien servimos. Y la Biblia dice que para aquellas personas que aman su venida, hay coronas. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay muchos que piensan que hablar de la segunda venida tiene poco valor práctico, pero qué equivocados están. Cuando vemos al Señor, nos quiere dejar claro que los acontecimientos futuros relacionados con su venida, lo que producen en nosotros es consuelo en tiempo de necesidad, en tiempo de pandemia, en tiempo de lo que sea, en tiempo de... Un cristiano verdadero está esperando al Señor y sobre todo produce y nos da, aún en medio de cualquier circunstancia, la esperanza que necesitamos, que otra cosa no te lo puede brindar. En tercer lugar, ¿qué vemos aquí? Del versículo 37 al 51. Un vistazo nos ayudaría bien. Dice la palabra aquí en Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro o vuestro Señor. Varias ilustraciones, no podemos leerlo todo por el tiempo, pero fíjense, usted lo puede ir mirando y aparece aquí hasta el final de este capítulo 24 como si fuera una película de acción del día de hoy. Pasa por Noé, siguiendo con personas comunes que trabajan en el campo y termina con una reflexión de dos siervos, un siervo que hace lo correcto y un siervo que hace lo malo. Y cómo conecta todo esto incluso con el castigo del lloro y el crujir de dientes. ¿Qué aprendemos entonces en primer lugar de Noé? El énfasis en Noé está en la falta de preparación del mundo para este juicio. La indiferencia a un hombre que se le llamó, a Noé se le llamó, en la Biblia se le llama pregonero, el pregonero de la justicia. Noé duró 120 años hablándole a una generación. Y lo peor de todo, haciendo un barco, una barcaza, una casa de 3 pisos que flotaría posteriormente. Y no le llamó la atención a la gente. Nunca había llovido. Por eso la Biblia le llama pregonero. ¿Sabe que la palabra pregonero es una palabra que significa que hace saber a todo lo que está diciendo? Que no hay discreción, es decir, que Noé lo voció, que Noé se lo dijo por todas partes, Noé, pero además de eso hace un arca en el medio de un pueblo donde no había llovido. Estaban, sin embargo, ellos en la rutina de sus cosas, que ni siquiera un gran arca como esto llamó la atención. Y no entendieron, dice el versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No hicieron caso por indiferencia. Es posible que en un mundo que no tenga en cuenta a Dios también había por consiguiente inmoralidad. En el fondo aquí hay una gran indiferencia, pero también una inmoralidad como esta y una indiferencia hacia las cosas espirituales te lleva a una inmoralidad en general. Recuerden ustedes que se casaban y se daban en casamiento. O sea, a mí no me importa lo que Noé dice. Cualquier coincidencia
o cualquier relación con la realidad, yo diría no es pura coincidencia. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, el diluvio vino por eso, como dice en Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, miren hay un antropomorfismo, Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, dos figuras para Dios. Dios se arrepintió y le dolió en el corazón de Dios. Y Dios manda el diluvio, uno de los primeros castigos, y aparece como una señal de que el mundo no sería destruido con agua cuando aparece el arco iris. Ya nosotros lo relacionamos también con Pedro, que así decían en los tiempos de Noé, que decían que se burlaban. ¿Y dónde está? Y ha pasado mucho tiempo. Lo que más caracteriza a la gente de hoy son la desesperación, la impaciencia. Ellos piensan que el Señor Jesucristo no tiene control, que piensan que es lo que pasa. Desde chiquito yo estoy oyendo que Cristo y nada. Bueno, como en los días de Noé, la indiferencia se ve, pero también en un contexto de indiferencia, dice en Génesis, que era de continuo solamente en su corazón el mal. En segundo ejemplo, o la segunda ilustración, 2 estarán en el campo y 2 mujeres también. O sea, 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, 2 mujeres estarán. Y concluye en el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, esa palabra velar para esos 2 casos, tanto los que estaban en el campo como las mujeres, o sea, los que estaban haciendo sus labores, utiliza la expresión velar, que significa que hay un peligro alrededor. En otras palabras, que tenemos que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Va a ser un tiempo muy difícil. Tenemos que estar en guardia. Esa es la palabra que se pudiera traducir ahí. Está como un guachimán que trabaja de noche. Lamentablemente resulta asombroso cómo estos versículos de tomado y dejado, algunos cristianos lo entienden al revés. Si usted lo ve, lo lee tranquilamente. Los dejados son los que tienen problemas para algunos. Sin embargo, los dejados son para ser bendecidos. Si usted lo lee tranquilamente. Podemos no saber el día ni la hora, pero por lo que Cristo nos va mostrando aquí, nos da muchas y variadas direcciones para que nos demos cuenta de diferentes formas cómo será. Y nos insta a velar, a estar como un vigilante. Y nos dicen que esto es un hecho cierto. No importa que la gente esté en su rutina, no importa la sencillez, no importa de quién sea. Otro ejemplo que pone es un ejemplo interesante del padre de familia en el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? Pues entonces viene la otra parte. Ahí está. Deben estar preparados para no ser sorprendidos como un ladrón. Y le dice que ellos conocían esta historia, porque en el versículo 43 nos dice, pero sabed esto, o sea, yo le voy a hacer una historia que ustedes conocen claramente. Si un ladrón avisara, fuera, o sea, uno estuviera preparado. Dice el texto, el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero aquí el Señor lo deja sin fecha. Aquí el Señor dice, yo vengo, estén preparados, no importa. Esta analogía del ladrón que viene sin avisar, para representar que de esa misma forma vendría el Hijo del Hombre, con la salvedad que a los que creen en Cristo no debería sorprenderlo porque ellos lo saben. Y como dice en Tesalonicenses, capítulo 5, primera Tesalonicenses, verso 4, más vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros no somos como los que no están velando. La Biblia dice que el cristiano está en una actitud de vela. Es que los seguidores de Cristo no deben ser tan insensatos como el dueño de la casa, que el Señor está diciendo aquí. Por tanto, versículo 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, si nadie está pensando en esto, puede ser que el Señor venga pronto por ahí. Así que la lección que se extrae del texto es clara. Si el día y la hora de la venida del Señor solamente la sabe el Padre, entonces toda la vida debería ser una preparación constante
de todo creyente en todas las eras, en todos los tiempos, hasta que Cristo venga, hasta su venida. Como dice un escritor, Archibald T. Robertson, hay una colección que se ve gris atrás de mí, son 7 tomos del Nuevo Testamento. Él dice: es vano e inútil establecer el día y la hora de la venida de Cristo, pero es una locura ignorarla. O sea, yo no estoy diciendo que usted no sepa o que usted se desespere, pero no la ignore. El cuarto ejemplo que aparece aquí y último, en los versículos 46 en adelante, de ciertos versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí hay un contraste entre un siervo prudente y un siervo malo que aparece aquí. El siervo malo en el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a sus consiervos y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo fiel y prudente es recompensado por su amo, por su accionar correcto. Le pondrá sobre todos sus bienes. La lealtad tiene una recompensa. Dios honra a los que le honran. El Señor no, ni un vaso de agua pasa, viene más adelante, vienen todos los ejemplos de las 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo, el que cuando tuvo hambre y me diste de comer. Ahí está, todo eso en el contexto. Dios tiene todo calculado. Nada pasa sin su supervisión, sin su sapiencia, sin su omnisciencia. Ahora, aquí aparece también un siervo malo, insensato, y ese se descuida como su Señor no viene, como el Señor no viene. Noten que esto se refiere a la venida del Señor. Como Jesucristo no ha llegado en tanto tiempo, no hay una hora específica, no hay un día señalado, sino un periodo general, muy general. Yo sé que va a venir, pero todavía no. El énfasis es que aquí está puesto en la necesidad de estar preparado para el día del regreso del dueño. 3 razones del castigo. Era descuidado en su manera de pensar, en primer lugar. En segundo lugar, era cruel, por lo que dice que golpeaba a su consiervo. Eso es característico. En tercer lugar, usa el dinero de su amo para irse de fiesta. Dice el texto, comiendo y bebiendo con borrachos. O sea que no hay el más mínimo sentido de temor a Dios. Y también aparece aquí el castigo. Siempre tiene 2 tipos de repercusión. La gente piensa que Dios es bueno, yo puedo hacer cosas buenas un día, pero yo puedo hacer lo que me da la gana. No, nuestro Dios tiene las cuentas claras. Así que aquí aparece una repercusión que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, pero también una repercusión que va más allá con lo espiritual. El primero dice en cuanto al castigo corporal mediante una muerte horrible, lo castigará, dice el texto, muy duramente. Hay muchas traducciones porque incluso la Biblia, la Septuaginta, dice, lo cortará por la mitad. O sea, la Septuaginta del Nuevo Testamento. Lo cortará por la mitad. O sea, que es un castigo fuerte, grande, enorme. Un gran castigo. En segundo lugar, esto no tiene paralelo porque usted puede sufrir físicamente. Y si el sufrimiento se acaba, no es nada. Pero la Biblia dice el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Dónde es? En el infierno. Si en el sepulcro se acabara todo y todo se terminara ahí, ya. Pero cuando usted tiene una duración, porque su espíritu es eterno, necesita eternidad en el sufrimiento o eternidad para estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Así que el segundo dice sobre el castigo, pondrá su parte con los hipócritas. Compartirá el destino de los más abominables enemigos de Cristo y de su evangelio. A mí me llama la atención que se le llama un siervo. Parece ser como que él manifestó que estaba entre los que servían, entre los que estaban con el Señor. Cuanto más larga sea la capa religiosa bajo la cual se oculta el siervo y quiere hacer ver que es mejor que los otros, peor será su porción eterna. Allí será su parte con los hipócritas, puesto que son los peores hipócritas. Oigan la idea. Será su parte con los hipócritas porque en realidad son los peores hipócritas. Allí será el llanto o el lloro y el crujir de dientes. Frase que como en otros lugares expresa
la angustia y la desesperación de los que están réprobos, castigados bajo la ira y la indignación de un Dios santo, un Dios que no puede pasar por alto el pecado, que aunque es un Dios de amor, ha hecho todo para salvar la humanidad, ni aún así las personas hoy en día se vuelven a él. Lo que están haciendo como en los días de Noé. Quien ahora es el Salvador, un día será tu juez. Y cada uno irá al estado y lugar que para siempre él decrete según la conducta anterior de cada uno. Y lógicamente, lo más importante, si ha conocido al Señor Jesucristo, si ha creído en Cristo, porque las buenas obras del cristiano han sido preparadas de antemano, como dice en Efesios capítulo 2 y verso 10. Porque por gracia soy salvo, dice el 8, no por medio de la fe, de Efesios. Por medio de la fe, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En conclusión, todo creyente, no importa si cree o no en el arrebatamiento, sabe que la venida de Cristo es inminente. O sea, nosotros estamos pensando en el rapto, pero también en la venida del Señor, porque eso es parte de su venida. Por lo que vemos hoy es todo lo contrario, no se está esperando a Cristo. Parece que va a venir porque dice que cuando nadie piense, entonces vendrá. Porque se ha perdido el sentido de que está a la puerta. Y esta generación tendrá poca corona de justicia, que son para los que aman la venida del Señor, como dice el apóstol Pablo. Yo digo que aquí va a haber poca corona para esta generación, porque hay poca gente que hasta tiene miedo a hablar de la venida del Señor. En segundo lugar, que Cristo les ha dado señales para que la vean y se preparen para su venida. La indiferencia, parece que el mundo está anestesiado. La generación de hoy está en otra cosa, como si nada pasara, como que no está pasando nada, como que el Dios está ajeno. Y en tercer lugar, que los hipócritas serán castigados duramente por cuanto se esperaba de ellos que fueran hallados fiel, pero su parte fue lloro y crujir de dientes. Dios tiene que castigar a los malos y principalmente a aquellos que dicen ser de Él y solo viven con una pantalla. Eso que dicen de labio, este pueblo, como dice el Señor Jesucristo, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor quería poner tan clara su venida que puso, miren, cuando ustedes vean esta característica, como en los tiempos de Noé, como la gente está en otra cosa, indiferente, entonces prepárense, porque la venida del Señor está cerca. ¿Está usted preparado para la venida del Señor? Tenemos que concluir diciendo la palabra que usaban los cristianos en las catacumbas y que no la entendían porque no era una palabra ni latina ni griega, es una palabra aramea. Y los cristianos que estaban sufriendo en las catacumbas de Roma utilizaban una frase y la escribieron. Una palabra aramea que aparece en Corintios que dice Maranatha. Maranatha decimos nosotros en español. En otras palabras, el Señor está cerca. Cristo viene. Dios te bendiga y que pase un momento de reflexión en tu vida, entendiendo que el Señor te va a pedir cuenta si tú eres un siervo fiel o eres un siervo negligente. O si no eres nada, porque aquí habla de un hipócrita que hacía creer que era un siervo, pero que no lo era. Que Dios, pues, te bendiga en esta mañana. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu misericordia han sido para todos. Gracias porque tú nos has alcanzado. Y tu misericordia es para todo el mundo y tú siempre has mantenido tu brazo extendido de salvación. Porque tú quieres que la gente se salve. Como dice Pedro, tú no retardas tu promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias porque como cristianos tenemos que esperar al Señor Jesucristo ahora, como si viniera dentro de un rato. Pero al mismo tiempo, servirte como si viniera dentro de muchos días. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Muy bien.